Bien, hermanos, hoy vamos a estar estudiando un texto que es maravilloso. Es un texto precioso. Cuando leemos este texto de Pedro, realmente nos sentimos confortados, alimentados y sustentados por la palabra de Dios. Hemos estado estudiando Primera de Pedro y hoy vamos a estar allí en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Y quiero que leamos, me acompañen ustedes allí, y leamos el versículo 2 al 3. Dice la bendita y santa palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es un texto sobrio. No sé cuántos de ustedes han leído el Salmos 119. Es el salmo más extenso de la Biblia. El Salmo 119 es un hermoso poema donde el autor, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de manera profunda esa pasión por la ley de Dios. Sé que todos tenemos algo que nos apasiona, que produce deleite o placer. Pero para el escritor del Salmo 119, su deleite, su pasión era la palabra de Dios. Sé que pocos son los que tienen este deleite. Pero Dios quiera que en la mañana de hoy todos salgamos aquí con una pasión profunda por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Y miremos cómo lo dice el Salmo 119 en el versículo 97. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es como cuando un esposo le dice a su esposa: mi amor, cuánto te amo. Pero aquí el escritor no se está dirigiendo a su esposa, a su amada, sino que se está dirigiendo a la palabra de Dios. Cuánto amo yo tu ley. Y en la Reina Valera del 60 dice: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. De manera que en meditar en la palabra de Dios hay grande galardón. Ella es alimento, ella es consuelo, ella es dulce como la miel, ella produce crecimiento para todos aquellos que se alimentan de ella. Y eso fue lo que entendió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro entendió esta verdad profunda descrita en las Sagradas Escrituras. Y por eso, aquí en el capítulo 2 nos dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación.
Y aquí el apóstol Pedro ya no lo expresa de manera poética, sino que ahora lo expresa como un imperativo, un mandamiento. Desead como niño recién nacido el alimento espiritual. De manera que la palabra de Dios es la que provee al creyente el crecimiento espiritual. Ella tiene todo lo que el creyente necesita para su peregrinaje en esta tierra. Por la palabra de Dios nacemos y por la palabra de Dios crecemos. Nuevamente lo repito. Por la palabra de Dios nacemos espiritualmente y por la palabra de Dios crecemos espiritualmente. Por eso en la mañana de hoy voy a hablar del crecimiento espiritual. Cuando un bebé nace, los padres esperan que ese bebé crezca. Ellos no están esperando de que ese bebé siempre sea un bebé, aunque es muy tierno y es muy hermoso un bebé recién nacido, pero si lleva varios meses y el bebé sigue en la misma estatura, ya los papás están preocupados con ese bebé. ¿Qué está pasando? Hay que llevarlo al médico. ¿Por qué no está creciendo? Y hay una preocupación. El primer texto nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Creo que el apóstol Pedro coloca como relieve antes de hacer este imperativo hacia un llamado al crecimiento y coloca esa necesidad de aborrecer el pecado. Ahora, ¿será que el pecado impide el crecimiento espiritual? Sí. Y el apóstol Pedro menciona algunos pecados que pueden impedir este crecimiento en la vida del creyente. Por eso él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. La envidia es básicamente lo mismo que la codicia, envidiar o codiciar. Y es uno de los mandamientos expresos en el Decálogo. No codiciarás. Y esto es una enfermedad, esto es grave. Esto es un pecado, es uno de los pecados capitales, la envidia, la codicia. Así que si en el corazón del recién nacido hay este pecado, esto le va a impedir el crecimiento espiritual. Primero entonces, ¿qué debe hacer? Aborrecer ese pecado. Aborrecer la codicia, aborrecer la envidia y asimismo la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es aparentar lo que no somos. Esta palabra se utilizaba en el primer siglo para referirse a la tragedia y a la comedia, en donde los actores tenían dos máscaras. Una para la tragedia, una máscara que producía terror, y una para la comedia, que era simplemente como risas o alegría. Entonces,
El actor era un hipócrita porque hacía dos papeles en una obra. Así que, viéndolo desde esta perspectiva, el hipócrita es aquella persona que no es transparente, que aparenta ser algo que no es. Por eso Jesús también juzgó a los escribas y fariseos por su hipocresía, porque ellos aparentaban ser santos y justos, pero su corazón estaba lleno de pecado, de codicia, de envidia, de odio. Terminaron persiguiendo al autor de la vida, a Cristo. Todos estos pecados estancan el crecimiento en la vida del creyente. Y no se trata del recién nacido solamente, sino que cualquier cristiano que sea, si es recién nacido o lleva muchos años, si todavía estos pecados están en su vida, en su corazón y los alimenta, esto va a impedir el crecimiento espiritual. Pedro nos había invitado a que nosotros seamos renovados y transformados en la palabra de Dios. Así como Pablo también lo dice en 2 Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nacemos, entonces debemos aborrecer el pecado. Debemos aborrecer la mentira, el orgullo, la soberbia, la malicia, la hipocresía, la envidia y toda clase de pecado. Debemos aborrecerlo porque hemos nacido de nuevo y ahora nacemos de una simiente santa, como lo vimos la semana pasada. No de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, de una simiente santa. Somos nueva criatura. Hemos sido renovados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, el placer no es el pecado, sino que el placer debe ser la palabra de Dios. Por eso lo primero que debe hacer cada persona que ha nacido de nuevo es rechazar el pecado, rechazar toda clase de pecado. Por lo tanto, para poder crecer necesitamos primero aborrecer el pecado. Juan Carlos Rae, en su libro La Santidad de Dios, dice que si nosotros queremos construir muy alto, debemos cavar muy profundo. Es decir, si nosotros queremos crecer espiritualmente, primero tenemos que conocer la doctrina del pecado. Conocer que el pecado daña. El pecado es algo que Dios detesta, aborrece. El pecado fue lo que produjo la caída del hombre. Dios creó al hombre perfecto, santo, justo, pero el pecado se entrometió en la creación y entonces produjo la caída, la muerte, la violencia, la enfermedad. Y es algo que Dios detesta, aborrece, repudia el pecado. Y así, si nosotros hemos nacido de nuevo y nacidos por la palabra de Dios y nacidos de Dios, entonces también debemos aborrecer el pecado. En segundo lugar, ¿cómo debemos desear la palabra de Dios? Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para la salvación. ¿Cómo debemos desear entonces la palabra de Dios? Como niños recién nacidos, la leche espiritual. En otras palabras, como niño acabado de nacer. No sé cuántos han experimentado la escena de ver un niño acabado de nacer. Yo no tuve la oportunidad de ver a mis hijas acabadas de nacer. Es una escena también bastante complicada y terrible para los padres, pero sé que muchos han tenido la oportunidad de ver, y las madres sí que han tenido esa oportunidad de ver el bebé recién nacido y cuando se lo entrega el doctor y lo primero que él hace es llorar y lo que él quiere es que le den leche, le den el pecho para él alimentarse. Ellos nacen, como dice Sujel Michelin, con un desorden compulsivo. Es decir, ellos apenas nacen ya tienen hambre y lo que desean es ser alimentados por la leche. La palabra de Dios es ese alimento. La leche para la vida del bebé es una necesidad básica, ya que su vida depende de este único alimento. Este deseo de los bebés es tan fuerte que no pueden contenerse. Ellos anhelan este alimento de manera desesperada. Un bebé recién nacido no lo van a contentar con un juguetito sonajero. No lo van a contentar con un peluche. No, él lo único que desea es ser alimentado. De tal manera que nada puede sustituir este deseo. Nada. Lo único que desea este niño es la leche. Cuando el bebé tiene hambre, lo único que quiere es ser alimentado. Y no solamente apenas nace, sino que él, en los primeros días, él llora cada ratico para que la mamá lo alimente. Y eso es algo de Dios, porque si el bebé no llorara, creo que muchos murieran de hambre. Muchas madres se olvidarían de que el bebé necesita ser alimentado y como está callado, muere. Pero Dios le ha colocado al bebé un reloj, algo allí, de tal manera que él puntualmente necesita ser alimentado y cuando llega ese momento, él pega el grito. Los creyentes necesitan la verdad, la palabra de Dios, igual que un bebé. Necesitan ese alimento. Pedro compara el alimento de la palabra con la leche de los bebés. Y así como un bebé desea desesperadamente ser alimentado, los creyentes debemos desear la palabra de Dios para poder crecer. Y Pedro aquí añadió el adjetivo recién nacido, que literalmente significa acabado de nacer. Y estas dos palabras identifican a un infante que acaba de salir del vientre de su madre y que con llanto pide la leche
del seno materno. Es una desesperación, es una ansia por la leche, es el primer anhelo expresado del recién nacido, diseñado por Dios para responder a la mayor necesidad del niño. Es un deseo demasiado profundo. Y esto ilustra cuán fuerte debería ser este deseo en la vida de los creyentes. Cuán fuerte debería ser el deseo por la palabra de Dios en la vida de cada uno de los que han nacido de nuevo. Ahora, esto no es un mandato únicamente para los que están recién nacidos, es decir, para los cristianos que apenas empiezan la vida cristiana. No, es un mandato para toda la iglesia, de manera general. Pero Pedro lo ilustra con ese anhelo profundo del bebé recién nacido, acabado de nacer. Pero este deseo debe permanecer en la vida del creyente todo el tiempo, en todo su peregrinaje. Pero hermanos, así como hoy en día han sustituido la leche del pecho de la madre y han creado otras marcas para alimentar a los bebés, los cuales no tienen la misma proteína que tiene la leche materna, pero la han sustituido y le dan a los bebés. Hay madres que nunca le dan el pecho a su hijo por X o Y razón. De la misma manera, muchos creyentes hoy en día se están alimentando de un alimento adulterado, como lo expresa Pedro. Un alimento que no es extraído precisamente de manera profunda y exhaustiva de la palabra de Dios, sino que es un alimento que ha sido tergiversado, distorsionado. Y muchos creyentes, muchas personas que dicen ser creyentes, lo único que están consumiendo es alimento chatarra. Es como cuando vamos a un restaurante y de pronto llevamos mucha hambre, pero allí en el restaurante no hay alimento sólido, sino que hay pura comida rápida. En el momento va a producir placer, pero va a proveer pocos nutrientes al organismo. De la misma manera, muchas personas se están alimentando de una palabra adulterada. Y ellos creen que están alimentándose y creen que están creciendo, pero lastimosamente están consumiendo leche adulterada. No están consumiendo la leche pura. Adulterar es añadir, agregar. Cuando le echamos agua a la leche, la estamos adulterando. O cualquier cosa que le añadimos algo, lo estamos adulterando. Aquellos que añaden a la palabra o quitan a la palabra, simplemente están adulterando la palabra. Y parece que estuvieran alimentando a la congregación o a los feligreses, pero simplemente están proveyendo un alimento adulterado.
Miremos lo que nos dice Judas con respecto a los falsos predicadores que engañan a muchos. Versículo 12. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Así son los falsos maestros, como una nube sin agua. Parecen estar alimentando a las ovejas, pero en realidad es pura falacia. Están vacíos de la verdadera palabra de Dios. Muchas personas están muriendo de hambre porque no están consumiendo la palabra. ¿Se acuerdan de la familia de Eli? Donde nos dice la escritura que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Y de qué se alimentaban los hijos de Eli? De la avaricia, de la codicia. Dice que cuando los sacerdotes iban a ofrecer, ellos tenían un garfio, un gancho, y cuando pasaban a ofrecer el sacrificio, a presentar la ofrenda, ellos cogían el gancho y sustraían de allí de manera arbitraria. Y asimismo cometían pecados a la luz del pueblo. Escaseaba la palabra. Así escasea la palabra en muchos púlpitos y en muchos lugares. Mi hermano, lo único que nutre la vida del creyente y lo lleva a un crecimiento espiritual es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por ello nosotros debemos buscarla con desesperación. La pregunta es, ¿anhelas tú la palabra de Dios como la anhelaba el escritor del Salmo 119? O como lo describe Pedro, la forma metafórica como Pedro describe este anhelo insaciable por la palabra. ¿Lo anhelas? ¿Estás comiendo todos los días la palabra? ¿Estás meditando en la palabra de Dios todo el tiempo? ¿Te deleitas? ¿Te complaces en la palabra? ¿O simplemente estás muriendo de hambre porque no te alimentas de la palabra? Tercer lugar, ¿por qué debemos desear la palabra? ¿Por qué la debemos desear? ¿O para qué la debemos desear? Respuesta, para que por ella crezcáis para la salvación. Este mandamiento tiene una finalidad, un propósito, un objetivo, y es el crecimiento en la vida del creyente. Ningún creyente verdadero puede quedarse estático. Todo creyente genuino estará en continuo crecimiento en la palabra de Dios, lo cual también significa un crecimiento en santificación. Porque cuanto más conocemos la palabra de Dios, más santo vamos a ser. Porque la palabra de Dios nos muestra el pecado. Ella nos reprende. Ella nos corrige. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
preparado para toda buena obra. Ella nos instruye, nos corrige, nos muestra el pecado. Y si nos muestra el pecado, entonces nos lleva a reflexionar y apartarnos. El salmista decía, examíname, oh Dios, y prueba, y mira si hay camino de perversidad en mi corazón. ¿Y cómo nos examinamos? Nos examinamos a la luz de la palabra de Dios. Pablo dijo, yo no conociera el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Josué 1:9. Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si queremos que nuestra vida cristiana sea prosperada, sea en un continuo crecimiento, entonces debemos meditar en la palabra de Dios todo el tiempo, así como un bebé, cada ratico, todo el día. Y a veces la mamá se desespera, porque de pronto están haciendo la comida o lavando y el bebé quiere alimentarse. O están durmiendo. Él no le importa si son las 3 de la mañana o son las 2, ¿no? Para él es lo mismo el día o la noche. Él necesita ser alimentado todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ellas hacen sabio al sencillo. Es la palabra de Dios. En la palabra de Dios, el hombre alcanza la sabiduría y el conocimiento para la salvación. La palabra de Dios entonces es lo que le da el crecimiento al creyente. Es por la palabra de Dios que somos salvos a través de la fe en Cristo. Pero esta sed o hambre por la palabra es insaciable. Siempre estaremos anhelando más y más la palabra de Dios. El apóstol Pablo, teniendo un conocimiento, se dice que tenía el equivalente a 2 doctorados en teología. Y él escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Compara la vida del creyente como un atleta que está en una pista de carrera, en donde el nacimiento es el inicio y el final es la meta. Y se ha despedido, se ha despojado de todo lo que le impide avanzar en esa carrera. Ropas ligeras, así se visten los atletas, para poder avanzar sin ningún obstáculo. Asimismo, el apóstol se veía como un atleta que estaba allí
y se había despojado de todo aquello, del pecado y de todo lo que le estorbaba, como lo había expresado también anteriormente. Y ahora lo único que tenía en mente y lo único que tenía enfocado era la meta del premio del supremo llamamiento, es decir, ser como Cristo, ser como Cristo, ser semejante a Él. Y es por la palabra de Dios que somos transformados y somos conformados a la imagen de Cristo. Y este deseo no es solo para el recién convertido, este deseo debe ser un deseo profundo de todos los creyentes. Además, hay una invitación para los padres. ¿Cuál es esa invitación? A alimentar también a los hijos con la palabra. Porque ella no vuelve vacía. No es en vano que los padres trabajan en instruir a los hijos en la palabra de Dios. No. Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ella no vuelve vacía, ella cumple su cometido. De manera, padres, madres que están aquí en esta mañana, necesitamos instruir a nuestros hijos, necesitamos enseñarles la palabra, necesitamos hablarles de la palabra todo el tiempo, porque ella es la que le da la sabiduría al hombre para alcanzar la salvación, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Además, ella es deleite. En deleitarse hay grande galardón. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, mi deleite, mi pasión. ¿Cuántos encuentran deleite en la palabra o placer en la palabra? Es precisamente por la palabra que nacemos y por la palabra crecemos. Versículo 23 del capítulo 1. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es esa misma palabra el alimento y es esa misma palabra la fuente del crecimiento. Así que la madurez espiritual en la vida del creyente va a depender en gran medida de cuánto meditamos y amamos y escudriñamos la palabra de Dios. Así como hay muchos bebés que no crecen por problemas genéticos, así también hay muchas personas que no crecen. Muchos cristianos se dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, porque no crecen. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra. No se alimentan, no meditan en la palabra.
no desean la palabra. Ahora, sé que en nuestra vida cristiana hay momentos en los cuales no deseamos, no queremos orar, no queremos leer la Biblia. Pero como lo expresa Pedro en forma de mandato, aun cuando no queremos hacerlo, aun cuando eso no produce placer en nuestra vida, estamos llamados a meditar en la palabra, alimentarnos de la palabra. Y es precisamente cuando meditamos en la palabra y cuando estudiamos la palabra y nos exponemos a la palabra, que la misma palabra produce en nosotros ese deseo y ese anhelo por la palabra. Cuanto más nos exponemos a la palabra, más deseo y más anhelo vamos a tener. Pero por lo contrario, cuanto más nos desconectamos de la palabra, menos deseo, menos pasión, menos ganas de leer la palabra. Así que cuando no sientas deseo de estudiar o de meditar en la palabra, ora y estúdiala, así sea sin deseo, sin pasión, pero hazlo porque lo necesitas. Es como cuando un enfermo está allí postrado en la cama y los familiares tienen que obligarlo a que coma. Ellos saben que si no se alimenta, va a morir, va a morir. Y así sea que no desee, es obligado a comer. Tienes que comer. Y tiene que comer. Los creyentes debemos recordar que la fuente de nuestra vida es la palabra de Dios. Debemos odiar el pecado, eliminar el pecado. Vamos a tener esa lucha, lo que se conoce como la mortificación del pecado. Todo el tiempo vamos a luchar, incluso con la codicia. Pero no vamos a ser dominados por la codicia. Debemos mortificar ese pecado, mortificar la hipocresía, mortificar los malos deseos y pensamientos, rechazarlos. Tú debes admitir tu necesidad de la palabra de Dios. Debes buscar continuamente tu crecimiento espiritual por medio de la palabra de Dios. Debes reconocer esos beneficios que provee la palabra de Dios. Alimento, medicina, refrigerio, deleite, todo esto lo produce la palabra de Dios. Esto no es un mero conocimiento de como cuando leemos un periódico, no. Ese conocimiento en la palabra implica una obediencia, implica un sometimiento a ella, implica fe en ella, implica dejarnos moldear por ella. Mi hermano, si tú no te alimentas de la palabra, podrías morir de 1000 enfermedades. Así como una persona cuando está enferma y hay algunas enfermedades que se roban las defensas del cuerpo, y la persona incluso no puede morir por esa enfermedad, sino por otra enfermedad, porque ya las defensas han desaparecido. De la misma manera, aquella persona que no se alimenta de la palabra puede morir de 1000 enfermedades. Es decir,
puede ser arrastrada por cualquier herejía, por cualquier viento de doctrina, porque no ha crecido y no está fundamentado en la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te damos por este tiempo precioso y maravilloso que nos regalas. Señor, produce en nosotros pasión y deseo por tu palabra. Ese deseo profundo, que realmente podamos deleitarnos en ella, encontrar deleite, encontrar regocijo, encontrar pasión en estar todo el tiempo meditando en tu palabra, oh Dios. Que no haya otra cosa en este mundo que nos consuma más que la pasión por tu palabra. Que esa sea nuestra prioridad, que esa sea nuestro primer deseo en la mañana y nuestro último deseo al acostarnos. Que seamos consumidos por ese deseo de tu palabra. Gracias te damos. Amén.